Vienen con el presidente Santos. Escucho a los... El presidente viaja a Oslo a recibir el Premio Nobel de Paz con un pequeño grupo de invitados. Su esposa María Clemencia Rodríguez encabeza la lista. Desafortunadamente no son tantos como quisiéramos. Tengo entendido que son 30 y en esos 30 estamos incluidos mis hijos, mi yerno y yo. Enrique Santos, el hermano mayor del presidente, fue clave en este proceso. Fue él quien comenzó los acercamientos con las FARC. Obviamente estará en primera fila. Así es, Juan Manuel va con sus 3 hermanos, como debe ser. Y en representación de mi familia también va uno de mis hermanos. También acompañarán al primer mandatario los negociadores del gobierno Humberto de la Calle, los generales Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora, el comisionado Sergio Jaramillo, la canciller María Ángela Holguín, el senador Roy Barreras, el empresario Gonzalo Restrepo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el negociador Fran Pera. La entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Santos es un reconocimiento a las víctimas del conflicto en Colombia. Es un reconocimiento al compromiso y al trabajo del presidente y al trabajo de todos quienes hicieron posible que hoy tengamos un acuerdo de paz para haberle puesto fin a un conflicto de más de 50 años. 2 mujeres que durante años permanecieron secuestradas por las FARC hacen parte de la comitiva. Se trata de Ingrid Betancourt y Clara Rojas. En representación de las víctimas estarán Fabiola Perdomo, viuda de Juan Carlos Narváez, uno de los 11 diputados vallecaucanos secuestrados por las FARC y asesinados en cautiverio. A Pastora Mira le asesinaron a su padre, a sus hermanos, a su esposo y a su hija. Ahora trabaja para ayudar a las víctimas. Es invitada de honor. El escritor Héctor Abad Faciolín se perdió a su padre en Medellín. Fue asesinado por grupos paramilitares. También es invitado. Piedad Córdoba, facilitadora del proceso de paz, hace parte de la comitiva que viaja a Oslo. Y es que hay muchas víctimas que sufrieron, que padecieron precisamente este flagelo de la guerra, y que estén ahí es demasiado importante y muy significativo. Los indígenas estarán representados por Liliana Pachenet, del pueblo Bisak. Es defensora de derechos humanos. Muy bien, esos los preparativos. Hay que decir que mañana, hacia las 10 de la mañana, hora de Oslo, se va a realizar aquí, en uno de los lugares, en el centro de convenciones aquí de la capital noruega, un seminario, un foro dedicado al proceso de paz en Colombia. Allí se van a escuchar a las víctimas, a los miembros del equipo negociador, pero también se espera que hablen personas que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. Eso también hay que decirlo y es importante. Aquí en Noruega dicen que también han tenido en cuenta, como lo decía el director del Instituto Nobel de Paz, esos argumentos, los de quienes están en contra de esa negociación con la guerrilla, para decir ellos que este es un acuerdo y este es un reconocimiento para todos los colombianos. En la cobertura especial de Noticias Caracol, nos vemos en la edición central y mañana también en esta cobertura especial desde Oslo, Noruega. Feliz tarde. El presidente Juan Manuel Santos recibirá el Nobel de Paz. Cubrimiento especial desde Noruega, con nuestros enviados especiales, Juan Roberto Vázquez, Nora Glotman, Luis Eduardo Maldonado y nuestro canal aliado TV2. Todos los detalles hoy en nuestras ediciones. Y este sábado, cubrimiento desde las 6 de la mañana. Noticias Caracol, primero en noticias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.